Bueno, ya que estamos en los inicios, es importante decirles que el nombre del café viene de la región de Kaffa, en Etiopía, y su etimología viene del árabe kawa, que significa bebida de bayas. Después en turco fue kahve, y de ahí al italiano café, y alrededor de 1700 en español se denominó café. Interesante, ¿no? Estamos escuchando Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. Estamos esperando sus comentarios. Recuerden que para la comunicación entre ustedes y nosotros tenemos nuestras redes sociales. En Facebook como Fondo Radio. En Twitter estamos como @fondoradio1. También nos pueden contactar personalmente por Facebook y nos encuentras como Marcelo Velázquez Oficial o Larisa García Bojorquez. Además, estamos preparando una sorpresa para ustedes. Una manera de podernos comunicar en un tiempo real. Denos tiempo, estamos trabajando en ello. Por lo pronto, déjenme darle un sorbito a mi café mientras seguimos escuchando. Hoy también tenemos invitados. Regresamos entonces al estudio con Marcelo e invitados. Ya dispuestos a comenzar, quiero darles la bienvenida nuevamente a este programa a Verónica Hernández y Carlos Velázquez, quienes serán nuestros invitados durante el desarrollo de esta serie. ¿Cómo están? ¡Súper! Muy bien, muy bien. ¿Qué tal se les está haciendo la historia? A mí muy interesante, realmente muy interesante. Muy entretenida. De entretenida, ¿por qué? ¿Qué es lo que se te ha hecho interesante o entretenido? Por la historia de Caldí ¿Qué? y cómo descubrió el café de las cabras locas que se comieron el café. Bueno, pues nos quedamos en el año 1000, más o menos. Creemos que los sufis para este tiempo ya lo conocían. Acuérdense que la historia de Caldí más o menos sucede en el 750 según la leyenda. Ya vimos que a lo mejor podía haber venido de tiempo atrás, pero bueno, más o menos para tomar un punto de referencia, la historia de Caldí es más o menos del 750. En el 622 fue cuando se creó la religión, el Islam, con Mahoma. Entonces estamos hablando de que para el 750 más o menos llevan como unos 120 años de existir el Islam, pero ya prácticamente el Islam ya cubrió todo el territorio de Arabia, ya el mundo árabe ya se extendió prácticamente hasta Siria, ya agarraron parte de Egipto y demás. O sea, ya todo ese es el mundo árabe, como quien dice, porque ya eran árabes, simplemente no tenían una religión común, tenían muchas culturas, tenían un universo cultural que compartían entre ellos, más o menos, pero no algo que los uniera. El Islam los vino a juntar como en una sola creencia a todo el mundo árabe. Entonces, creemos que para el año 1000 los sufis ya tienen el café, ya lo usan, pero todavía no tienen todo el proceso. Se cree que los sufis lo tostaban y lo hervían, pero no lo molían o no lo molían de la manera que hoy nosotros lo conocemos. Había el proceso, ya se tomaba como bebida, pero no era, para empezar, no era completamente popular. Era conocida, pero no era popular. Cuando dices que no era popular, ¿te refieres a que solamente ciertos grupos de personas tenían acceso a él? O sea, es decir, pues no es que tuvieran acceso o no tuvieran acceso, es que era como no conocido o era caro. Me refiero al sentido de difícil acceso. Es que no era algo que buscaran, no era un producto que la gente buscara, no era un producto de primera necesidad. Los sufís lo tomaban, los sufís lo hacían y como que por ello se fue conociendo, pero pues lugares sí, lugares no, como una bebida que pues ellos toman una cosa que se llama, no sé cómo se llamara en ese momento, pero ponen, mira, ellos toman una bebida que se llama café y había gente que lo tomaba, pero como no era algo que se encontrara en todos lados, todavía es silvestre. El café es silvestre, o sea, no se planta. No había permeado a toda la población existente. Es a partir más o menos del año 1000 que el café empieza a ser conocido. Para el siglo XII, o sea, como para el año 1100, el café llega a la Meca. Y aquí ya llega con un proceso más o menos elaborado. Es aquí, en la Meca, que se abren los primeros canes o cafeterías.
así se llamaban, kahve canes, ya que la complicada elaboración de los ingredientes, o sea, tomada en cuenta, todavía no se conoce exactamente cómo es, pero ya se tuesta, ya estamos en 100 años después, hace 350 años que tenemos la historia de Caldí, ya estamos en el siglo XII, entre el año 1100 y el 1200, se abren las primeras cafeterías en la Meca. Hay que tomar en cuenta que la Meca en aquel entonces era como decir ahorita Nueva York. O sea, es que tomen en cuenta esto, Europa está en plena Edad Media, está en palos. O sea, el Renacimiento le faltan 400 años. O sea, Europa está en palos. Los europeos duermen en establos con vacas, perros, cerdos, gallinas, en un cuarto todo mundo y demás. Todavía no ha llegado la peste negra a Europa y demás. O sea, lo realmente brilloso del mundo era Asia. Tenemos todo el imperio persa, tenemos todo el imperio de los chinos, o sea, los chinos. Sus inventos, ¿no? Sí, o sea, pero ellos allá metidos, pero todas las ciudades, o sea, el verdadero brillo del mundo, de la sociedad en el mundo era Asia. Okay. Entonces estamos hablando de que pese a que los árabes no son como la gran cultura en cuestión, porque los árabes van y conquistan Persia y entonces ellos se mimetizan con los persas, nada más los persas se vuelven al Islam. Cuando los árabes llegan a la India, agarran la cultura hindú, la islamizan, pero agarran la cultura. Los árabes no eran una sociedad sofisticada, no tenían expresiones culturales muy fuertes, las tomaron. Los que sí eran los persas, los que sí eran los indios, los chinos, o sea, ellos eran culturas. Los árabes simplemente llevan el Islam, pero acuérdense que los árabes eran nómadas, no eran cultura de comercio, traían y llevaban cosas entre Asia y Europa para venderles para vender, eso era el trabajo de ellos, pero como cultura no tenían una gran cultura. Mucho que ofrecer a los lugares a los que llevan. Por eso ellos se asimilaban, pero islamizaban las culturas. O sea, a los persas los arabizaron al hacerlos al Islam. Se volvieron al Islam los persas, pero los que eran civilización, los que tenían cultura eran los persas. Entonces, la Meca en el Islam es obligatorio que la gente vaya a la Meca por lo menos una vez en su vida. Entonces, si tomamos en cuenta esto, la Meca en aquel entonces era uno de los lugares más concurridos del mundo en cuestión de cantidad de gente. A lo mejor eran más importantes otras ciudades de los imperios como el persa, como India y todo más, pero el que jalaba muchísima gente por lo mismo era la Meca. Entonces, si estamos en Yemen, que el café lo tenemos en el año 1000 ya en Yemen, para el año 1100, pues ya subió. Yemen está a la mitad, Yemen está en la parte sur de la bota arábiga y la Meca está a medias del Mar Rojo de la bota arábica. O sea, si tomamos que la bota arábica es el largo del Mar Rojo, ya vamos a la mitad, en el año 1100. Pero, y el puerto más importante para llevar a la gente a la Meca, para la gente que llegaba por barco, era el puerto de Moca. Entonces, al llegar el café a la Meca, se empieza a hacer muy importante, y la importancia que empieza a tomar el café en la Meca por el consumo obliga a que el café se comience a sembrar de manera agrícola. Uh-huh. Con un sistema empieza a haber plantaciones de café y empiezan los árabes a monopolizar el café y a expandirlo. Entonces llegó a la Meca, a la Meca llega muchísima gente, la gente empieza a probar el café y el café se empieza a regar, pero solamente lo podían vender a través de los vendedores de café que había en ese lugar. Estamos hablando de que esto sucede más o menos entre los años del 1100 y el 1200, que es cuando empieza a tener una importancia, empieza a hacerse conocido, aunque todavía nos falta un tiempo para que el café reviente realmente como una bebida popular en todo el mundo árabe. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna.
todo claro. ¿El puerto de Moca existe todavía? Sí, todavía existe. Y es llamado Moca, por lo tanto, la bebida, ¿tiene que ver con ese lugar? La bebida tiene que ver, bueno, el puerto de Moca se empezó a llamar el café de Moca porque lo traían de Moca. Ellos eran el monopolio, el café solamente se podía comprar ahí y fue así un buen de siglos. Entonces el café empezó a tener un sinónimo, pero existe una semilla que es de esa región del café, que es una semilla que es más grande, que tiene una similitud con el cacao en apariencia. Uh-huh. Si tú ves la semilla del cacao ya sacada de la vainota y ves la semilla de moca, son muy parecidas y tiene un sabor achocolatado por el café de moca. Hoy en día el café con chocolate le llaman café moca, pero también hay lugares en donde venden café de origen de moca, que es una semilla especial que tienen ellos y que se da en ese lugar, y ese es café moca. Como es achocolatado, después para darle un sabor, hoy conocemos el café con chocolate, es café moca, el café achocolatado es café moca. Pues vamos a dejar aquí, estamos en que en que el café ya se planta en Yemen y Etiopía y se comienza a difundir a través del puerto de Moca a todo el mundo árabe. Va. Volvemos. Para entender cómo el café se extendió en el mundo árabe, es necesario entender qué sucedió en su interior. El mundo árabe no existía como un grupo cultural hasta el nacimiento del Islam, que agrupó este heterogéneo mundo de grupos independientes en una unidad homogénea alrededor de una creencia. La expansión musulmana o la expansión del Islam comenzó en la península arábiga al suroeste de Asia. Es la denominación que suele darse a las conquistas militares o a las reformas de comercio de la civilización árabe musulmana en la que caería el imperio sasánida, el norte de África y la península ibérica, incluyendo partes del imperio bizantino. Este periodo empezó desde el año 622, cuando Mahoma organizó en Medina un conjunto de soldados que pronto se volvió lo bastantemente fuerte para unificar toda la península arábiga. Tras la muerte de Mahoma en el 632, el Islam tuvo una expansión sorprendentemente rápida durante alrededor de un siglo, favorecido en primera instancia por la debilidad del imperio bizantino, y ocupó todo el norte de África, Irán, la parte meridional de Asia Central, el oeste subcontinente indio, la península ibérica y el sur de Francia. En el último tercio del siglo XVI, un último estado musulmán con pretensiones universales, el Imperio Otomano alcanzó su máxima expansión. En este proceso de conquista cultural, geográfica y mercantil, el café se va expandiendo. Siguiendo en este ambiente latinoamericano de cultura del café en la música, escucharemos ahora a Carlos Roberto Romero, un cantautor hondureño que de su primer material grabado llamado De Color Café, escogimos la canción Cafetales, que nos habla de la jornada de trabajo del cortero, que es el nombre que reciben los que cortan y recolectan el café cuando es tiempo de la cosecha, que va desde temprano, muy contento. Una vez más, la esperanza que trae consigo el café, en este caso para Honduras. Escuchemos Cafetales, les va a gustar. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos!